Bueno, muy buenas noches. Damos lugar a una nueva emisión de La Naranja Crítica acá por Cítrica Radio y adelantando también uno de los estrenos que tuvo lugar hace pocas horas. Y acá vamos a estar hablando con la actriz y con la protagonista, con las dos Marías. Con María Onis, la directora, y con María, también con la otra María, que es María Soldi, que vamos a estar hablando con las dos. Siempre me las confundo con las dos Marías. Digo, la tenemos anotada y siempre me las confundo. Pero bueno, acá, y bueno, bienvenidas a este espacio que amamos tanto, que es el cine argentino. Y bueno, que ya está un enfoque etnográfico diferente, que es el cine dentro del cine, como nosotros le estamos llamando varios de los críticos, a una película que, bueno, cuenta un poco el tema de la comunidad wichi en Salta, pero de una manera distinta, reflexionando y riéndonos un poco también de la corrección política y de esas cosas que tenemos también nosotros y que pensamos que tenemos superioridad moral y no la tenemos. Pero vamos a hablar primero con ella, con María Onis. Bienvenida, María. Hola, Javier, ¿qué tal? La verdad que una propuesta fascinante a los que vamos el registro, porque también tenemos registro ficcional, registro documental, hay varios registros. ¿Cómo surgió toda esta idea que es diferente y disruptiva dentro de lo que es el cine argentino, que no la vemos hace muchísimos años, de la época de la película del Rey, diríamos, ¿no? Un enfoque diferente de lo que es el cine. Surgió un poco a la fuerza, los hechos un poco se impusieron sobre la experiencia y un poco nos obligaron a enfrentarnos con lo que nos estaba pasando humanamente, que era muchísimo más interesante que hacer por ahí un documental desde el lugar donde siempre, digamos, tradicional, ¿no? El desmonte, las comunidades en el lugar del sufrimiento, la víctima, sin voz, y nosotros como diciendo, bueno, dejen de desmontar. Y surgió esta idea que se fue un poco como estableciendo más cuando vinimos a Buenos Aires, porque en el primer viaje como de investigación estábamos pasmadas, incómodas, nos reíamos, pero todavía no habíamos encontrado una forma narrativa de que eso tuviera un formato, y además teníamos poquísima plata. En principio solo habíamos ganado un mecenazgo, entonces que no nos permitía, digamos, hacer un largometraje a las anchas, ¿no? Sí, sí. Pero un laburo que, como decíamos, muy complejo, porque también para filmar, me imagino, porque combinas el registro con un registro observacional, etnográfico de la gente, más el registro actoral. Y ahora sí, vamos la bienvenida también a la charla a María Soldi. ¿Cómo te va, María? Hola, Javier, muy bien, ¿vos? La verdad que me fascinó, un registro distinto a los que nos tenés acostumbrados. Bueno, vos sos bastante ecléctica en los papeles, nos sorprendés en un policial, como algo con una mujer, y ahora nos sorprendés con una película con un enfoque distinto, pero me gustaría que cuentes vos qué papel haces en este docuficción, podemos decir o llamar, porque tiene un poco de las dos cosas, ¿no es cierto? Bien, sí. Bueno, mi personaje es el personaje de Julia. ¿Se llama Julia o estoy inventando, Mary? Sí. Tuve como un blanco. Sí, Juli, ¿qué te pasa? Sí, fue como un blanco. Yo confundo las Marías y vos con las Julias. No, tuve así como un blanco que se llama Julia. Y Julia es una antropóloga que, bueno, decide como poner un poco el foco ahí en esta comunidad wichí, y con su novio Francisco, que es el actor Francisco Benvenuti, que lo interpreta Fran. Él hace cine y bueno, entre los dos están como en el proceso de edición de este documental acerca de esta comunidad. Y bueno, y en el medio de este proceso de edición aparecen como una serie de preguntas que los lleva a ellos dos a cuestionarse qué es lo que están haciendo de alguna manera, o cómo quieren contarlo, o empiezan como a poner en duda esta cuestión. No sé cuánto contar. Sí, no, pero es muy difícil contarla. Les vamos a decir a la gente que lo puede ver, está totalmente gratis en Cinear Play, la aplicación que te la puedes bajar en la compu o en el celular, porque me imagino que es, aparte del laburo actoral que tenés que componer, estamos trabajando con una comunidad wichi que es crear una realidad y también la ficción de tu personaje. Me parece que tenés dos capas para ir trabajando, son muchas capas para tener la atención en el momento, me imagino, del rodaje. ¿Cómo hiciste para hacer todo eso?
y lograr un verosímil, diríamos. Bueno, con la ayuda de María Onis, fue bastante mi guía. Digamos que se filmó en 2 partes, entonces la atención en la primera parte fue como puesta únicamente en la parte ficcional, y después se dedicó a esta segunda parte, que fue el viaje a esta comunidad del traslado, a hacer lo que se podía de alguna manera, porque había un guión para ese momento, pero bueno, después llegamos ahí y la realidad y la situación por ahí era otra, ¿no? Bueno, era la que era, y nos fuimos un poco adaptando a eso. Quizás ahí fue donde más entré como en crisis a la hora de filmar, y de no saber muy bien dónde estaba parada, por decirlo, como que no sabía, se me jugaba un poco María y el personaje, como creo que ahí fue como un momento así de cortocircuito, de que me costó que no se imponga como la cuestión humana por delante de la ficción, no sé si se entiende. Sí, no, queda claro, me imagino, un desafío muy grande, la verdad, también para vos, porque bueno, no sé, yo no creo que actores que hayan abordado de esta manera y con comunidades nativas, ¿no es cierto? No lo he visto en el cine nacional, así que bueno, felicitaciones, un laburazo tuyo. Mari, Gracias. ahora tengo que decir Mari Oni, pues si no, Mira, si no sabemos con quién hablar. Te quería mencionar una película que a mí me gusta mucho y que sí habla del tema, que se llama El etnógrafo, que seguramente la hayan visto. Me había olvidado, que un poco plantea también la diferencia también de cosmovisiones, porque hay momentos en donde hay como una relación amorosa de una menor wichí con un adulto, y al tipo, bueno, lo meten en cana. Eso, además es un caso real, ¿no? Digamos, y me pareció muy interesante eso de la película, porque también me plantea un tema que no tiene solución, digamos, y que es muy complejo, que es el de las cosmovisiones y, bueno, cómo conviven y cómo, bueno, vivimos bajo la ley blanca occidental, pero bueno, existen todavía otras culturas con otras prácticas que no están contempladas dentro de los... O sea, los estados no son plurinacionales, como por ahí puede ser en México, donde sí se contemplan las comunidades indígenas dentro de las legislaciones. Acá no. Te quería mencionar esa película porque decías que por ahí no había alguna película, y esta es una que un poco tiene una cierta hermandad. Sí, me había olvidado la de etnógrafo, tenés razón. Mari, qué dificultad mayor tuviste en la manera con ellos, con las dificultades que nos puedas recordar o compartir acá con los oyentes, ¿no es cierto?, del rodaje con la comunidad wichí? Pues el rodaje es en toda filmación, pero bueno, acá con la comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué tuviste o cosas que nos quieras destacar del rodaje? Bueno, un poco lo que decía María también, que es difícil cuando estás filmando, como los fotógrafos de guerra, viste, que a veces les plantean, bueno, hay una persona muriéndose al lado, entonces, ¿qué moralmente, cuál es la decisión? O sea, ¿salvás a la persona que tenés al lado desangrándose o sacás la foto y al día siguiente se enteran 10 millones de personas de lo que está pasando? Por un lado, estábamos criticando como el extractivismo del cine, de los blancos con sus misiones y su eficiencia y por otro lado, también teníamos 3 pesos para hacer la película, teníamos muy poquito tiempo para estar ahí, porque no podíamos pagar más, la verdad, y necesitábamos filmar algunas cosas. También yo era la más interesada porque sabía que si no la historia iba a ser muy difícil de armar. Primero porque ya me había dado cuenta que las escenas que yo quería hacer con la gente de la comunidad, o sea, que ellos dijeran determinadas cosas, iba a ser imposible, o sea, porque no piensan así, o sea, tienen otro sistema de pensamiento. O sea, por ejemplo, en una escena que yo pretendía que ellos dijeran una frase, ellos no la que era ficción, que era mentira, que no era algo verdad, ellos no la querían decir porque no era verdad. Entonces,
Me decían, está bien, sí, ahora lo digo. Prendíamos la cámara, nos poníamos a filmar y el tipo se quedaba en silencio. Y encima hacía 50 grados, o sea, estábamos todos con el humor, con los pelos de punta. Y él, tranquilísimo, decía, sí, ahora lo voy a decir. Prendíamos, toma 38, no decía lo que dijo que iba a decir. Entonces, hubo que hacer como muchos artilugios y cosas para que como el documental, como es el documental también, que hay que ir teniendo cintura para que las dos cosas se amalgamen, la intención y la realidad, no sé cómo decirlo, la cosa. No, se nota una especie de conjunción. ¿Y cómo fue también el proceso de unir todas otras partes? Porque también tenés otros personajes que hacen una película coral, ¿no es cierto? Decís, bueno, ¿cómo ensamblo todos estos elementos? Pues también está la parte filmada, me imagino, en Buenos Aires, en locaciones en el interior, y muchas con otros personajes, que son un montón, que te conforman el arco narrativo de la película. ¿Cómo fue ese proceso que decís, cómo lo amalgamos para que quede una línea coherente? ¿Cómo fue todo ese desafío? Mira, por un lado, teníamos claro que no iba a ser una película de agrado, que no queríamos que le gustara a todo el mundo, sino que queríamos que hubiera como una convulsión como la que nos pasó a nosotros. Entonces, la idea no era que hubiera un personaje que te identificaras y lo siguieras y dijeras, sí, este es mi pensamiento, ni hacer una bajada de línea, sino todo lo contrario, que estuvieras con un personaje y después el otro le contestara y estuvieras con el otro y fueras un poco yendo de uno a otro sin identificarte. También la idea era mostrar diferentes como islas, el mundo de los poetas, el mundo de la comunidad, o sea, coral en ese sentido, pero también que la conjunción de esas islas se realizara en el espectador, ¿no? Que no nosotros hacer como una bajada de línea en relación a eso. Sí, que el espectador la pueda completar en su cabeza, ¿no es cierto? Una vez que termine, porque tenés mucho para seguir decodificando una vez que se apagó que terminaste de ver el material, me imagino. Sí. Tenés mucho para dar. Y por otro lado también queríamos... Sí. Perdón que te interrumpí. Y por otro lado, queríamos también contar un poco cómo es la legislación acá en Argentina, es decir, cómo funciona SADAI, con quién tuvo estas conversaciones telefónicas como las que están en la película. Es decir, que las comunidades indígenas no se contemplan y todo lo que son cantos indígenas, que muchos grupos además se apropiaron de melodías y las registraron a sus nombres, están cobrando plata por melodías ancestrales. Claro. Y queríamos también, contar un poco también cómo es la legislación argentina en relación a las comunidades que también mucha gente no tiene ni la menor idea. La verdad que va a iluminar muchísimo a todos los estudiantes, que de las carreras de periodismo, de comunicación, me parece un material indispensable. Vamos a María Soldi. Gracias. Mari, ahora tengo que decir los dos porque si no se van a confundir. Mari, ¿qué te llevas de esta película? Me parece que es una experiencia distinta a la que has vivenciado. ¿Qué te llevas? Decís, me llevo estas cosas de bagaje, de aprendizaje. Me pasa con la película, me pasó con la película y sobre todo ahora con un poco más de distancia, ¿no? Porque en el momento quizás, mientras la hacíamos, incluso enseguida cuando la terminamos de hacer, todavía estaba como un poco mareada de no entender muy bien por dónde iba la peli. Creo que a un año de distancia me parece que algo que me queda es como que, viste, no puedo, como hay algo de una pérdida de control que me dejó esa película que me gusta, como de sentir que, viste, uno no lo puede controlar todo, y lo digo tanto como en la historia como también como experiencia personal. Me dejó esa sensación de que hay cosas que, es una experiencia que me parece que como experiencia tiene eso, de que por ahí crees que vas por un camino y de repente la sorpresa.
Y me parece que esta peli tuvo bastante de eso. Fue una peli que me fue sorprendiendo todo el tiempo, desde que empezó hasta ahora como trabajo final. Y eso me conmueve, porque me gusta esa idea, eso que me pasa en general con el cine. Creo que esta vez nuevamente siento que ocurrió, que es esta cosa de cómo al final solos no podemos hacer nada, y es más un trabajo colectivo. Y eso me queda. Qué buena reflexión. Les agradezco infinitamente, me quedaría charlando muchísimo más, pero tenemos tiempo de radio también. Les agradezco a María Sol y te agradezco a María Onis también. Les deseamos lo mejor y bueno, les damos las buenas noches y decimos que está el material disponible, ¿no es cierto?, en Cinear Play para ver en forma gratuita. No te lo pierdas, pues no va a estar infinitamente, no sé cuánto tiempo. María, ¿cuánto tiempo va a estar? Un tiempo. Un tiempito, así que bueno, estemos por ahí, así que estén a disposición del público para verlo, no se la pierdan, muy buen material. Les agradezco infinitamente y bueno, quédense un ratito más en privado y yo le digo a los oyentes que vamos a una pausa y ya volvemos con muy buena música porque seguimos hasta las 22 en La Naranja Crítica. Gracias. Gracias.